Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos bate quebrados y resumen diario donde el béisbol se vive con emoción, análisis y sazón. La jornada del sábado 26 tuvo consecuencias negativas para los Yankees de Nueva York, que siguen sin levantar cabeza, y Aaron Judge se dirige a la lista de lesionados. ¿Cómo cambia la temporada de un equipo de un día para otro? No solo los Yankees peligran de quedar fuera de postemporada, sino que el juez puede perder la opción de jugador más valioso. Comenzamos. Los Yankees tienen poco menos de una semana para hacerse con un lanzador abridor y, ¿por qué no?, también buscar relevistas que los ayude a estabilizar el cuerpo de picheo, que ha sido el talón de Aquiles toda la temporada. Max Fried y Carlos Rodón cargaron con el peso del equipo la primera mitad de la temporada, pero ya experimentan grietas en sus actuaciones y los bombarderos del Bronx están sumergidos en una crisis terrible. Ayer volvieron a caer frente a los Phillies de Filadelfia 9-4. Los Phillies le dieron respaldo de 4 carreras en las primeras 4 entradas al lanzador venezolano Ranger Suárez, que se llevó la victoria en labor de 5 2/3. Permitió una carrera con 8 ponches, queda con marca de 8-4 y 2.59 de efectividad. Los Reales de Kansas City ganaron el primero de la doble jornada a los Guardianes de Cleveland 5-3 en 10 entradas. El venezolano Michael García conectó jonrón de 2 carreras en el cuarto episodio para dar ventaja a su equipo. Además, batió un triple para irse de 3-2. Los Guardianes hicieron una en el quinto y otra en el séptimo para enviar el juego a entradas extras. Jonathan India apaga las luces con jonrón de 3 carreras. Por los Guardians, Brian Rocchio 4-0, mientras que el capitán de los Royals, Salvador Pérez, de 4-2. En el segundo encuentro la victoria fue para Cleveland, 6-4. Brian Rocchio de 4-2 con anotada. Por los Royals, Michael García de 4-2 anotada y Salvador Pérez de 4-0. Mientras los Yankees sufren, Azulejos de Toronto vuelan más alto en la cima del este de la Americana. Nuevamente se llevaron el triunfo ante los Tigres de Detroit 6-1, que son otros que no encuentran la manera de salir del bache. Detroit no sabe qué está peor, si la ofensiva o el picheo. Ayer, Tarik Skubal lanza 6 innings en blanco, pero su equipo no le da respaldo y se vuelve a ir sin decisión, segunda consecutiva. Por parte de los Blue Jays, Kevin Gausman responde con 6 entradas sin carreras, apenas un hit y receta 10 ponches a los felinos. Gran duelo de picheo que se decidió en el relevo a favor de los visitantes, que ganan por tercer día consecutivo a los Tigres y hoy buscan la barrida para sacar más ventajas a sus seguidores en el este de la Americana. Piratas de Pittsburgh devolvió la moneda a los D-backs de Arizona, blanqueándolo 2-0. El venezolano Eugenio Suárez, que debe tener la maleta lista para salir de Arizona, batió de 4-1. Rojos de Cincinnati se impusieron 6-2 a los Tampa Bay Rays. El zurdo Andrew Abbott lanzó 6 innings de una carrera con 3 boletos y 7 ponches para llevarse la victoria. Eli de la Cruz batió de 4-2 con par de impulsadas. Los Orioles de Baltimore devolvieron la realidad del equipo Rockies de Colorado, a quienes vencieron 18-0. El pitcher venezolano Antonio Senzatela fue torturado en 4 innings con 6 carreras, aunque lo peor estaba por venir, ya que al relevo le fabricaron 12 carreras. Trevor Rogers, abridor de los Orioles, trabajó 7 innings en blanco para quedarse con el triunfo. Por Colorado, los venezolanos Ezequiel Tovar y Orlando Arcia se fueron en blanco. Thairo Estrada de 3-1. Rancheros de Texas derrotaron 6-5 a los Bravos de Atlanta en 10 innings. El venezolano Ronald Acuña falló en 5 viajes al plato. En una inusual batalla entre los Atléticos de Sacramento y los Astros de Houston, volvió a salir airoso el conjunto californiano. Lo poco común es que un equipo que haya bateado y producido tantas carreras en la jornada anterior, por lo general los bates amanecen dormidos. Este no fue el caso y tal vez porque el que llevó el peso ofensivo la jornada anterior fue el novato Nick Kurz, que batió 4 jonrones, impulsó 8 y anotó 6. Esta vez los Atléticos vencieron a los Astros 5-1. El abridor Hunter Brown cargó con la derrota y el venezolano José Altuve se fue de 3-1.
Nacionales vencieron 9 carreras por 3 a los Mellizos de Minnesota en calidad de visitante. Joe Ryan, estelar lanzador de los Twins, cargó con la derrota. Los Cachorros de Chicago cobraron venganza de sus vecinos Medias Blancas, derrotándolos 6-1 y vuelven al primer lugar del este de la Nacional empatado con los Brewers. Por White Sox, el venezolano Lenín Sosa falló en 3 turnos. Miami Marlins volvieron a dar la campanada al ganarle de visita por segundo día consecutivo a los Cerveceros, 7 carreras por 4. El colombiano José Quintana, abridor de los Brewers, cargó con la derrota. Los venezolanos William Contreras de 4-1 y Jackson Chourio de 4-2 con anotada. Con este descalabro, Milwaukee ve cómo los Cachorros le empatan la cima. Dodgers de Los Ángeles sucumbieron frente a los Mediarrojas de Boston 4-2. Garrett Crochet se quedó con el triunfo al lanzar 6 innings de 2 carreras con 10 ponches para llegar a 175 y mantenerse como líder de la americana. Shohei Ohtani inauguró la pizarra con el jonrón 38 de la temporada. El venezolano Miguel Rojas de 4-1. Por Boston, Carlos Narváez de 4-1 con anotada, Wilyer Abreu de 1-0 y Abraham Toro de 2-0 con impulsada. Padres de San Diego se desquitaron de los Cardenales de San Luis al vencerlos 3-1. Por los Cardenales, los venezolanos Contreras, Pajés y Pozo se fueron en blanco. Por San Diego, Luis Arraez de 4-1 y Robert Suárez salvó el juego para llegar a 30 en la temporada. Mets de Nueva York sigue a la casa de los Phillies al vencer a los Gigantes de San Francisco 2-1. Por los Mets, Luis Ángel Acuña de 1-0 y Francisco Álvarez batió triple en 3 turnos. Por San Francisco, Wilmer Flores de 4-2. Los Marineros de Seattle ganaron a los Angels 7-2, con gran labor de George Kirby, que lanzó 6 entradas de 2 carreras, 3 boletos y 9 ponches para llevarse la victoria. Por su parte, Cal Raleigh disparó el jonrón 40 para ser el primero en arribar a las 4 decenas. Julio Rodríguez y Randy Arozarena también se fueron para la calle. Por los Angels, el venezolano Luis Rengifo de 4-1. Y así cerramos este resumen de Grandes Ligas con batazos que hacen historia, lanzadores que imponen respeto y equipos que ya empiezan a mover sus fichas rumbo a octubre. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos mañana con más acción, más swing y más pasión por este deporte que nos une.